Es suyo el micrófono. Bien, pues vamos a iniciar, hermanos, con nuestro estudio de esta maravillosa tarde. Eh, pues vamos a considerar, hermanos, un estudio de cosas importantes, hermanos, que hemos olvidado, este, como, bueno, como evangelista, pero porque a veces pensamos que solamente el evangelista está, encomendado a predicar el evangelio. Pero, pero bueno, hemos visto que, pues la iglesia, hermanos, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la gran comisión, hermanos, de llevar el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. Eh, y una de las cosas que debemos estar conscientes, hermanos, es que el, el hecho de olvidarnos de algunas cosas es algo tan natural, hermanos. Dios, pues, nos hizo Dios, hermanos. Dios nos hizo. Y Dios en su sabiduría que nos hizo, pues Él sabe y nos conoce, hermanos, que somos dados al olvido. Eh, por ejemplo, hermanos, acuérdense que Dios estableció el séptimo día de cada semana como día de reposo. Y según Deuteronomio capítulo 5 menciona que ese sábado lo dio para que se acordaran, ¿verdad?, de que habían sido esclavos. ¿En dónde? Dice, en Egipto, ¿verdad?, de que habían sido sacados con brazo extendido, ¿verdad? Y dice, por lo cual, ¿verdad?, te he mandado que guardas el día de reposo. Así que los israelitas, hermanos, cuando estaban quizás descansando, los sábados, hermanos, pues probablemente se acordaban de cuándo iban a descansar allá en Egipto, ¿no? Porque en Egipto, hermanos, ¿qué día descansaban en Egipto los esclavos? ¿Cuándo le daban de vacaciones? ¿Cuántos días de descanso les daban? Pues ningún día, ¿eh? Entonces, pero sin embargo, hermanos, Dios les dio ese sábado para que hicieran memoria, para que no se les olvidara, ¿sí? Para que no se les olvidara, hermano. Y lo mismo, ¿verdad? Bueno, podemos ver la Pascua, hermanos, ¿verdad?, el Cordero, ¿verdad?, también se los dejó para que recordaran, para que hicieran memoria, para que no se les olvidara. Y bueno, y así podemos mencionar, ¿verdad?, varias eventos que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios puso, ¿verdad?, para que se acordaran, hicieran memoria, para que no se olvidaran. Inclusive, hermano, Jesús, una ocasión Jesús, dice la Escritura, hermanos, que Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no la podrán sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Eh, entonces, cuando Jesús le dijo, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero por ahora no la podrán sobrellevar, lo que Jesús realmente estaba diciendo es, mira, tengo muchas cosas que decirles, pero si se las digo ahora, se les va a olvidar, se les va a olvidar, lo van a echar al olvido. Eh, ahora, nosotros tenemos una celebración, hermanos, cada domingo como es la Santa Cena. Y esa Santa Cena, hermanos, es para que hagamos, ¿qué? Memoria, hermanos, hagamos memoria, para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque somos dados, hermanos. Es natural que usted y yo, a usted y a mí, se nos olviden las cosas. Eso es natural, hermanos. Pero el tema que estamos viendo, bueno, en este programa, hermanos, que tenemos esta plataforma, pues es el evangelismo. Y pues, hermanos, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Primero vamos a ver, hermanos, bueno, tengo varios puntos aquí, pero bueno, tengo 4 puntos, hermanos. Pero vamos a ver, bueno, los que lleguemos, ¿sí? Si no, ya continuamos con los demás. Pero bueno, lo primero que probablemente hemos olvidado, hermanos, es que el castigo, hermano, eterno es real. El castigo eterno es real. Y a veces, hermanos, nosotros, pues se nos olvida que nosotros ya estamos salvados, vamos a decir, ya somos librados de ese castigo, porque ya obedecimos el evangelio. ¿Sí?
Pero, ¿te has puesto a pensar en tus padres? ¿Te has puesto a pensar en tus hijos? ¿Te has puesto a pensar en tus hermanos? ¿En tus primos? ¿En tus tíos? ¿En tus vecinos? ¿En tus compañeros, ¿verdad? De trabajo? Ese castigo es real, hermano. Todas esas personas que usted ve, si usted ve a su hijo que no es cristiano, que no le ha hablado a usted del evangelio, tal vez a usted se le ha olvidado que su hijo, que no es cristiano, está en camino a ese castigo eterno. Si usted probablemente ve por la ventana y mira a su vecino que no es cristiano, que no es cristiana, que nunca a usted le ha hablado del evangelio, que nunca le ha predicado, tal vez es porque a usted se le ha olvidado que hay un castigo real y eterno y esa persona está destinada a ese castigo eterno. Ahora, ¿cómo sabemos que es real esto, hermanos? Vamos a leer, por favor, hermanos, una historia, hermanos, que tenemos ahí en Lucas 16, versículo 19 al 31. Vamos a leer, por favor. Lucas, hermanos, capítulo 16, versículo 19 al 31. Por favor, ¿quién tiene la lectura? Yo, hermano. Adelante, hermano. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Hasta dónde leo, hermano? 31, hermano. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muchas gracias, hermano Pío. Pues fíjense, hermanos, algunos creen que este párrafo de la escritura, hermanos, que acabamos de leer, lo tienen como parábola, hermanos. Dicen que simplemente es una parábola. Como diciendo, hermanos, que no es real lo que está allí de ese tormento, hermanos. ¿Ya? Pero bueno, aclarando eso, hermanos, recordemos que en la Biblia tenemos varias parábolas, hermanos. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo se llamaba el sembrador? No nos dice cómo se llamaba. ¿En dónde estaba el campo? ¿Qué lugar era? ¿Cómo se llamaba el lugar donde estaba el campo donde sembraron los sembradores? Tampoco lo dice, hermanos.
Tenemos, hermanos, también a la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo se llamaban los enemigos que sembraron la cizaña? ¿En dónde estaba el campo, donde sembraron la cizaña? Tampoco lo dice, hermano. Las parábolas, hermanos, no tienen nombre propio ni de lugar ni de personas, hermanos. Sin embargo, hermanos, a esta lectura que te acabamos de leer ahorita, tiene nombre de lugar. El lugar se llama ¿cómo? Hades, Hades. ¿Y las personas cómo se llaman? Bueno, tenemos el nombre ahí de Lázaro y tenemos el nombre, hermanos, de Abraham. Tenemos el nombre ahí de Moisés, mencionando lógicamente a la escritura, a la ley. Pero hay nombres propios, hermanos. Entonces, no es una parábola, hermanos. Es una historia que, una historia real, hermanos. Una historia real. Así que parece ser, hermanos, que esta historia real, muchos de nosotros como cristianos, hermanos, lo hemos olvidado. Lamentablemente, a veces por eso muchos cristianos, hermanos, incluyendo muchos predicadores, pues dejamos, hermanos, de hacer con fervor el trabajo, la labor. Llega el momento de ser tan pasivos, hermanos, en la obra del Señor, como si se nos olvidara que las almas se están perdiendo, hermanos. Miren, dice la escritura, hermanos, que el rico, ¿verdad?, despertando, hermanos, se halló en tormentos. Ese tormento, hermanos, es lumbre, vamos a decir, es candela, hermanos. Dice que pedía, hermanos, una gota de agua solamente, así sería tan grande la desesperación. Una gota tan solamente para refrescar su lengua, hermanos. Pensé que con eso era ya suficiente, hermanos, ¿verdad? Con eso se conformaba, ¿verdad? Así sería tan grande el dolor, la angustia, hermanos, de ese lugar de tormento. Ahora, una de las cosas que yo creo que todos disfrutamos, hermanos, es como lo que dice el Salmo 133, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos, en armonía, juntos. Pero dense cuenta, hermanos, este rico no quería estar junto con sus hermanos, hermanos. Dice el rico, no quiero que vengan a este lugar. Vean, no quiero que vengan a este lugar de tormentos. Ahora le decía a Abraham, manda a Lázaro, ¿verdad?, para que les testifique, vamos a decir, les predique, ¿verdad?, les predique. Manda a que les predique. Pero miren, hermanos, pues Lázaro no podía predicarle, no podía decirle nada, ya había muerto. No podía ir. ¿Y qué le dice el rico? Bueno, si no puedes mandar a tengo 5 hermanos allá, no quiero que vengan a este lugar. Ahora, yo no sé cuántos hermanos tenga cada uno de nosotros, o tengamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros, que no son cristianos, hermanos, y que están destinados, ¿a dónde, hermano? A ese lugar de tormento. No sabemos cuántos amigos tenemos, hermanos, que no son cristianos, que no han oído el evangelio y están destinados a ese lugar de tormento. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué no les predicamos, hermano, a ese amigo que conocemos? ¿Por qué no le predicamos a ese hermano, hermano de nuestros hermanos en la carne? ¿Por qué no le predicamos a ese primo, a ese tío que no es cristiano? ¿Por qué no le predicamos a ese compañero de trabajo que no es cristiano? ¿Será porque se nos ha olvidado, hermanos, que hay un lugar de tormento esperándolos? Lamentablemente, hermanos, a muchos de nosotros se nos ha olvidado, hermanos, que existe un lugar de tormento y que muchas personas, muchas almas están destinadas a ese lugar. Ahora, acuérdense, hermanos, que según Hebreos 9:27, ¿qué dice Hebreos 9:27, por favor? Hebreos capítulo 9, versículo 27.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjense, hermanos, que mueran solamente una vez. Después de esa muerte, hermanos, ya no hay oportunidad de oír el evangelio, hermanos. Ya no hay oportunidad de predicar el evangelio. Los muertos no predican el evangelio, tampoco los muertos pueden oír el evangelio, hermanos. Porque después de la muerte, ¿qué es lo único que se espera, hermanos? Según el texto, el juicio, hermanos. Juicio. El juicio. No hay otra cosa para los que mueren, hermanos. Así que la oportunidad que nosotros tenemos, hermano, de predicar el evangelio es antes que mueran. Antes que mueran esos familiares que tenemos, antes que mueran esos amigos que tenemos, antes que mueran esos conocidos que tenemos, y aún, hermanos, a veces es curioso porque vamos a veces viajando y de repente, hermanos, interactuamos con personas por cualquier situación y pues sabemos, hermanos, que no es cristianos. Nos pasó un caso ahora que veníamos de ahí del sur, de Tabasco, y se nos ponchó una camioneta cuando fui a buscar a mi esposa, hermanos. El hermano Javier Islas con su camioneta en su camioneta fuimos a buscar y no traíamos pues gato, hermano, gato para levantar la camioneta. El gato que traía el hermano estaba muy chiquito y no aguantaba la camioneta levantarlo. Y un solazo, hermanos, pero terrible, hermano, y en autopista. Y ahí estábamos, hermanos, cuando de repente se paró una camionetita de un mecánico, hermano, de un mecánico. Y pues ahí ya bajó su gato y ya nos ayudó ahí. Llegó también la policía de la Guardia Nacional, ¿verdad? Y como estábamos ahí bien asoleados, hermano, nos dejó unos sueros de esos sueros para recuperar ¿cómo se llaman? Los electrolitos que habían desgastado ahí. Y el asunto es, hermanos, de que el mecánico comenzó a decir, hermanos, no, pues por lo que ves están ustedes bien bendecidos, porque llegué yo para ayudarlos, dice, y luego se para la Guardia Nacional para darle su suero, y entonces yo le pregunté que si era cristiano. ¿Es usted cristiano? Y ya me dijo que sí, y ya empezamos a hablar de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, yo nunca había conocido a esa persona, hermanos, ¿sí? Pero se dio la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios aunque no obedeció, ¿ah? No obedecía el evangelio. Pues, pero cuando íbamos andando nosotros por ese lugar, predicando el evangelio en esa zona de ahí, pues no. Y más ahí, en esos lugares. Pero a veces, hermanos, hay personas que ni siquiera te imaginas que te vas a encontrar. Pero ahora, y las personas que realmente que sí conocemos, hermanos, como nuestras familias, las personas que realmente conocemos como nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y que difícilmente no le hablemos, hermanos. Fíjense, hermanos, yo estuve un tiempo en un lugar que se llama Coatzintla, Veracruz. Coatzintla. Tratamos de levantar obra ahí, hermanos. Pero llegamos a rentar en una colonia petrolera. Era una colonia nueva. Y anduvimos ahí visitando. Pero en esos días, hermanos, un joven, hermanos, soltero, de planta, en Pemex, tenía su casa ahí como a 2 cuadras de donde yo vivía. Ese muchacho tenía su novia, ¿no? Que se iba a casar, según. Y lo encontraron, hermanos, solito ahí se pegó un tiro, hermanos, solito y se mató ahí. A mí ¿saben? Porque a mí me dolió mucho, hermanos. Me dolió mucho cuando supe eso porque yo nunca conocí a ese muchacho. Pero lo que me dolió a mí, hermanos, es de que nunca tuve la oportunidad de encontrarlo
de que si, a lo mejor, pues yo pensé, ¿no? Que si se le hubiera hablado del evangelio, a esa persona nunca se hubiera quitado la vida, hermano. Pero nunca tuve la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios. De hecho, nunca lo conocí. Eh, la casa sí la conocí, porque por ahí pasábamos. Pero, o sea, no vivía el muchacho ahí. El muchacho no vivía ahí. Ahí llegaba nada más con sus amigos, porque todavía estaba soltero. Vivía todavía con sus papás. Pero en esa casa, hermanos, se suicidó este muchacho. ¿Y por qué les cuento esto, hermanos? Porque dice la escritura, hermanos, que está establecido que el hombre muera una sola vez. Después de la muerte, hermanos, nada podemos hacer nosotros, hermanos. Aunque el evangelio que predicamos es muy poderoso, nada puede hacer ese poder de Dios, hermanos, con los que ya murieron y solamente esperan el juicio. Pero parece, hermanos, que se nos olvida, hermanos, se nos olvida eso. Ahora, mucha gente, hermanos, está muriendo. Mucha gente está muriendo. Y lo más triste, hermanos, es que están muriendo sin Cristo. Están muriendo sin Cristo, ¿no? ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Que están muriendo sin Cristo y son personas que conocemos. Son personas, hermanos. A veces están incluidos ahí familias mismas de nosotros que mueren y mueren sin el evangelio, hermanos. Mueren sin Cristo. Y una ocasión me invitaron, hermanos, aquí en Tuxpan hay una hermana muy activa, hermanos. Cuando estuve predicando aquí, iniciamos la iglesia aquí, en Tuxpan, esta hermana viene de Saltillo, Coahuila. Como es profesora, se casó por esta zona y su esposo nunca se hizo cristiano, hermano. Lamentablemente su esposo murió en un accidente. Y mucho tiempo, hermanos, yo estuve hablando del evangelio, pero José se llamaba esta persona, nunca quiso obedecer el evangelio. Siempre me decía, hermano, no te preocupes, mira, de repente te voy a dar una sorpresa. A ver, ya, cuando no lo esperes, ya me voy a obedecer el evangelio. Y así anduvo siempre, hermanos. Lamentablemente murió, hermanos. Cuando fuimos a su rancho, hermanos, a un rancho, hay una comunidad que se llama Tumbadero. Fuimos a predicar allá al funeral. No pude predicar en el funeral, hermanos. Cuando quise empezar a dar el tema, pues me ganó el llanto, hermanos. No pude predicar. Gracias a Dios que el predicador de Cerro Azul y el predicador de Naranjos, Veracruz, estaban aquí conmigo, vinieron a apoyarme. Y pues ellos hicieron el servicio. Yo no pude, hermanos. Yo no pude, me ganó el sentimiento, hermanos. ¿Y por qué? Porque yo sabía, hermanos, que se había perdido, que murió sin Cristo, hermanos. Lo único que podía decir, ¿verdad? Que me consuela un poco, hermanos, es de que, pues le estuve hablando del evangelio, hermanos, pero ese consuelo no fue suficiente, hermanos. Me ganó el llanto, me ganó el sentimiento, hermanos. No pude explicar, no pude, hermanos. Ahora imagínense, hermanos, y eso que le prediqué. Ahora se imaginan si yo nunca le hubiera predicado, hermanos, el evangelio. Hay una alabanza, hermanos, que tenemos ahí, no recuerdo el número en el escenario que usamos aquí de cantos espirituales. No sé si es el que usan por ahí ustedes también. Que dice, hermanos, nunca me hablaste de él. Así se llama la alabanza, hermano. Nunca me hablaste de él. Y eso es triste, hermanos. Pero es importante, hermanos, que recordar, hermanos. No, volver a retomar, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, que ese lugar de castigo, hermanos, es real, hermanos. Es real. Y muchas personas, hermanos, muchas almas están yendo a ese lugar. Pero otra cosa, hermanos, que debemos de recordar, hermanos, y que hemos echado olvido también, es que la gente realmente, hermanos, que no obedece al Señor, está destinada, hermanos, a la perdición, hermanos. No hay otro lugar para ellos. No hay otro lugar, hermanos. Dice Mateo, vamos a Mateo, hermano, por favor, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 también. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien. Fíjense, hermano. La puerta, hermanos, estrecha. Se comprende, hermanos, que es la puerta, hermanos, que lleva a la vida, hermanos. Pero la puerta espaciosa, hermanos, es el que lleva a la perdición. Y muchos son los que están cada día, hermanos, entrando por ella. Ahora, dice la escritura, hermanos, del verso 14, que pocos son los que hallan la puerta estrecha, hermanos. Pocos son los que la hallan. Ahora, muchos hallan la puerta, hermanos, pero eso no significa que entren, hermanos. Eso no significa que entren. El hallar la puerta, hermanos, no significa entrar. Una cosa es hallar la puerta y otra cosa es entrar, hermanos. Ahora, esa palabra muchos, una ocasión estábamos leyendo y leímos esa, hermanos, de la gran muchedumbre de ahí de Apocalipsis. Entonces, el hermano Javier Islas, hermanos, nuestro hermano Javier Islas, que siempre me acompaña en los viajes de campaña evangelística que hacemos, platicando una ocasión me dice, hermano, dice, ¿y de dónde saldrá esa gran muchedumbre? Que habla la Biblia ahí, dice, que ni se puede contar. Dice, si las congregaciones donde vamos, ¿verdad? Pues quizás 50, 60, 100, algunos son de congregaciones de 20, algunas congregaciones de 40 miembros. Dice, entonces, ¿de dónde saldrá esa muchedumbre? Si son pocos los miembros de las congregaciones de la iglesia. ¿Sí? Acá, hermanos, hay muchas ciudades, hermanos, aquí bueno, nada más aquí de Veracruz, que es toda la costa del Golfo, muchas ciudades que no hay congregaciones de la Iglesia de Cristo. Y pasamos por ciudades y nos da tristeza, hermanos. Nos da tristeza de que no hay congregaciones, hermanos, de la Iglesia de Cristo. Eso es triste, hermanos. Entonces, hermano, me decía, entonces, ¿de dónde salió esa muchedumbre? Bueno, si de esos pocos que hayan a puerta, hermanos, según el versículo 14, si de esos pocos que entran por la puerta estrecha, hermanos, para llegar a la vida, hacen una gran muchedumbre, hermanos, según el libro de Apocalipsis, ya se imaginarán, hermanos, los perdidos, hermanos. Si hay una gran muchedumbre de los salvos, ya se imaginarán el triple o el cuádruple, hermanos, de muchedumbre de los perdidos, hermanos, que van en la puerta ancha, en el camino ancho. ¿Te has puesto a pensar en eso? Eso a muchos de nosotros como evangelistas, hermanos, se nos olvida. Se nos olvida, ¿no? ¿Y por qué digo que se nos olvida? Porque a veces nosotros como evangelistas, hermanos, pues nos las llevamos muy pasivos, hermanos. Ah, pues sí quiere ver el evangelio, pero mañana le predico. Mañana lo voy a ver. Lo dejamos para mañana, hermanos. Lo dejamos para después. Y eso, hermanos, pues es gravísimo, hermanos. Porque quizás, no sé si cada segundo o cada minuto, hermanos, en algún lugar del mundo, alguien está muriendo, hermano. Alguien está muriendo. En este momento alguien está muriendo. En este momento a alguien están velando. En este momento a alguien están enterrando, están sepultando. Aquí todavía es de día, hermano. Todavía es de día. Todavía hay claridad todavía. Por allá en algunos países donde están ustedes, ya es de noche. Pero, hermanos, en cualquier circunstancia, la gente, hermanos, está muriendo, los están velando, o los están enterrando, hermanos.
Y lamentablemente la mayoría de esas personas que están muriendo y que están velando y que están enterrando son personas que nunca se les habló del evangelio, hermanos. Y lo peor de todo, hermanos, que a lo mejor Dios nos puso enfrente para que le habláramos y no lo hicimos. No lo hicimos, hermanos. Y eso es grave, hermanos. Por eso, hermanos, al estudio le he puesto cosas que hemos olvidado. Cosas que hemos olvidado. Ahora, otra cosa, hermanos, muy importante, hermanos, que debemos de considerar es que, y que también, hermanos, tal vez se nos ha olvidado, hermanos, es que nosotros como evangelistas o nosotros como cristianos, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, hermanos, somos los únicos que hemos sido encomendados, ¿no?, a salvar a esas personas. Nadie los puede ayudar a esas personas, hermanos, a dejar el camino ancho para cambiar al camino angosto. Nadie, ¿no? Nadie ha sido. Alcohólicos Anónimos, hermanos, no los puede ayudar. Instituciones gubernamentales, hermanos, como el DIF, aquí hay el DIF, Sistema de Desarrollo de la Familia Integral, que ayudan a las familias aquí en México. Esa institución no puede ayudar a esas almas, hermanos. Hay instituciones, hermanos, de anónimos, ¿verdad? Como Alcohólicos Anónimos, AA, y muchas instituciones, hermanos, de ayuda. Teletón, ¿verdad? Teletón y no sé cuántas instituciones han hecho aquí para ayudar, ¿verdad?, a los niños huérfanos, a las viudas, a los ancianitos, ¿verdad? Pero ninguna de esas instituciones, hermanos, ha sido encomendada para ayudar a esas personas a librarse del camino al infierno, del camino al lugar de tormento, hermanos. Al único que Dios le encomendó, hermanos, este mandato es a ti y a mí. A ti como miembro del cuerpo de Cristo, a ti como miembro de la iglesia. Porque es otro asunto también, hermanos, que pensamos, no sé, pero pensamos a veces que el deber de predicar el evangelio, pues es del predicador. Es del predicador. Pero no, hermanos. El deber de predicar el evangelio es de cada miembro, hermanos, de la iglesia. Sí. Eso es lo que nos dice, hermanos, Efesios. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10, por favor, hermanos. Dice la palabra, hermano, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Fíjense muy bien. Para que la multiforme sabiduría, hermanos, de Dios sea dada a conocer por medio de ¿quién? Dice, por medio de la iglesia, hermanos. No por medio del predicador que tenemos en la congregación, hermanos. No por medio del que sabe más Biblia. No, hermanos. Cada miembro, hermanos, de la iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, hermanos. Les comentaba yo hace algunas clases de materiales, no recuerdo, ¿verdad? Bueno, porque les decía yo, ¿verdad?, somos dados al olvido. Les comentaba yo, hermanos, que habemos predicadores que tenemos el concepto de que para salir a predicar el evangelio hay que saber mucha Biblia, hermanos. Mucha Biblia hay que saber. Eso no es cierto, hermanos. Para predicar el evangelio, hermanos, únicamente es platicarle a la gente, hermanos, a como nosotros nos platicaron quién es Jesús. Platicarle a la gente, hermanos, a como nosotros nos platicaron, hermanos, qué hizo Jesús, hermanos. Platicarle a la gente como nosotros nos dijeron qué teníamos que hacer para que Jesús nos bendijera con ese evangelio poderoso. Así que, ¿a poco eso es saber mucha Biblia, hermanos? No, hermanos. Eso no es saber mucha Biblia. No, pero es que si me preguntan del sábado, pero Jesús no te mandó a predicar sábado.
Pero que si me preguntan del diezmo, no te mandó a predicar diezmo. No, pero que si me preguntan sobre matrimonio, no te mandó a predicar de matrimonio, te mandó a predicar el evangelio para salvación. Salvación del alma, no para salvación del matrimonio, no para salvación de un día específico de reposo, no. Salvación del alma, salvación de ese lugar de tormento que acabamos de considerar. Muy bien. Así que la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene la bendición, vamos a decir así, hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos los únicos que hemos sido enviados, hermanos, a rescatar a esas personas que están, hermanos, destinadas al infierno, hermanos, destinadas a la perdición. Y eso, hermanos, muchas veces se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado, ¿no? Somos los únicos. Por eso decimos, bueno, no, mejor que vaya a él, que vaya a ella, que vaya al otro. Pero dejamos a otro, hermanos. Miren, hermanos, hay personas que te rodean solamente a ti. Personas que ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar. Porque los únicos que pueden alcanzar a esas personas es usted nada más. Tú eres el único que vas a alcanzar a esas personas. Y si tú no le hablas del evangelio, si tú no cumples el mandato de que Jesús dijo en Marcos 16, versículo 15 y 16, y Mateo 28, versos 18, hermanos, y 19, si no, hermanos, hacemos esto, créeme, hermanos, nadie más lo hará, hermanos. Nadie más lo hará. Nadie no. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Porque no puedes decir, bueno, no lo voy a hacer yo, pero que lo haga mi hermano, lo haga el otro. Tal vez, ¿verdad? Tú lleves a alguien, ¿verdad? Tú lleves a alguien porque quizás tú no tienes tiempo de predicarle, pero llevas a alguien, ¿verdad? De ese caso, ¿verdad? Y se ha dado ese caso, ¿no? Bueno, bendito Dios, ¿verdad? Que se dio ese caso, de que tú no tenías tiempo, pero no te buscaste a una persona, te llevaste a alguien que le hablara, y gloria a Dios por eso, porque eso se vale, hermano. Pero el problema es, hermanos, de que hay personas, hermanos, que mueren sin oír nunca el evangelio, hermanos, porque tú y yo nunca tuvimos el tiempo, hermanos, para hacerlo con ellos. O nunca tuvimos quizás el ánimo o la confianza, o no sé, pero algo pasó de la cual usted y yo no pudimos hablarle a esa persona que nos rodeaba, hermanos. Acuérdense, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo, la mies es mucha, ¿y los obreros qué? Poquito, hermanos. No hay muchos obreros, son poquitos los obreros. Si hubiera muchos obreros, hermanos, sería maravilloso. ¿Saben por qué? Porque yo me descanso, descanso un rato porque hay muchos obreros que lo hagan por mí. Pero eso no va a pasar nunca, hermanos. Nadie de nosotros puede darse el lujo de un descanso, hermanos, para que otro entre como relevo de nosotros, hermanos. ¿Saben por qué no jamás va a pasar eso? Porque los obreros somos, ¿qué? Poquitos. Los obreros somos poquitos, hermano. No hay muchos obreros. Y si somos los únicos, hermanos, somos los únicos y si somos pocos los enviados, entonces el trabajo, hermanos, es tremendo, hermanos. Es muy grande el trabajo. Es muy grande, hermanos, el trabajo. Así que no hay tiempo para descansar, hermanos. No hay tiempo para unas vacaciones. Ya ve que siempre en las empresas siempre sale uno de vacación, pero no se queda vacío el puesto. Meten a un suplente, ¿no? Pero pues aquí, hermanos, en este ministerio que Dios nos ha dado, hermanos, como miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo, hermanos, no hay lugar para suplentes, hermanos. No existen suplentes. ¿Y saben cuál es lo peor, hermanos? ¿Saben cuál es lo peor, hermanos? Y esto sí es muy más grave todavía. No solamente que somos los únicos, hermanos, enviados, sino que se nos ha olvidado el mensaje, hermanos. Se nos ha olvidado qué mensaje tenemos que ir a dar. Miren, vamos a
Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo, por favor, hermanos. Marcos, hermanos, 16, versículo 15 y 16, por favor. Vamos a dar lectura a ese texto, por favor. Marcos 16, versículo 15 y 16. Dice la Y les palabra de dijo, Dios. Sí, hermano. Adelante, hermano. y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Fíjense, hermano. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense, predicad el evangelio. Ahorita, hermanos, se nos ha olvidado el mensaje del evangelio, hermanos. A muchos se nos ha olvidado el mensaje del evangelio. Según Romanos 16, hermanos, ¿qué es el evangelio? Dice, es el poder de Dios, hermanos, para salvación. Según Romanos 1:16. ¿En qué consiste ese poder de Dios? Según Juan, versículo 10 y 10, capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a leer ese texto, por favor. Juan 10, versículos 17 y 18. Y esto, ahí Jesús está hablando de una manera personal, hermanos. Y fíjense el mandamiento que su padre le dio. Juan 10, versículos 17 y 18. Dice la palabra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense, fíjense. Jesús, hermanos, muy contento, dice, hermanos, por eso me ama el Padre. Y da razón a la cual su Padre lo ama. Dice, porque Él vino, hermanos, a este mundo para poner su vida y volverla a tomar. Y ya vimos en la clase anterior, hermanos, del Evangelio, y veíamos el dibujo, ¿no? De Jesús crucificado, porque vino a poner su vida en la cruz y la volvió a tomar de la tumba. Y dice el 18, hermanos, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Luego dice, hermano, específicamente, este mandamiento, o vamos a decir, o este poder, ¿eh? Lo recibí de mi Padre. Así que el poder del evangelio consiste, hermanos, en que Jesús vino, hermanos, a morir por nosotros. Y esto concuerda, hermano, con lo que Pablo escribió, hermanos, allá a los Corintios en el capítulo 2:2, cuando dice, ¿verdad?, que no se propuso otra cosa entre nosotros, sino a Jesucristo y a ¿qué? Crucificados. Y luego el versículo 5 dice, hermanos, que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, en el evangelio, hermanos. La fe debe estar fundada en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, está definido, hermanos, como el Cristo y a este crucificado. Y luego lo detalla, hermanos, detalladamente, más de una manera más detallada, nos los presenta en el capítulo 15 de Corintios, hermanos. Allá en el capítulo 15, vamos a buscar, por favor, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Corintios 15, del 1 al 4. Adelante, hermano Víctor Armando. Gracias. Dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos. No creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es palabra de Dios. Amén. Fíjense, hermano. Ahí de una manera específica y detallada, hermanos. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, que lo que él llegó a predicar, según el versículo 1, dice el evangelio que os he predicado. Dice, el cual también recibieron, o sea, lo recibieron, el cual también perseveran. Luego dice, por lo cual, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. O sea, si esa palabra, hermanos, del evangelio, es la que produce la salvación. Si no lo retienen, bueno, creyeron en vano. Pero luego dice, porque en primer lugar, o primeramente, les he enseñado lo que sí mismo recibí. ¿Sí? Y él especifica, hermanos, que recibió la muerte de Cristo, recibió la sepultura, recibió la resurrección. Y dice, conforme a qué dice, a las escrituras, es decir, conforme al plan divino de Dios, hermano. Y ese plan se llevó divinamente, hermanos, conforme al plan de Dios, porque Jesús cumplió el mandamiento de su Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 10:18, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Ahora, pero ¿qué salimos nosotros cuando salimos a predicar según el Evangelio? ¿Qué predicamos? Se nos olvida, a muchos se nos olvidó este mensaje, hermanos. Y comenzamos a predicar, hermanos, sobre, cómo veíamos la clase anterior, sobre la iglesia verdadera. Salimos a predicar con la gente, hermanos, sobre los diezmos. Salimos a predicar, hermanos, sobre los 2 pactos. Salimos a predicar sobre el infierno. Salimos a predicar, hermanos, sobre la adoración, ¿verdad? Sin música instrumental. ¿Qué salimos a predicar? Entonces, fíjense, hermanos, dejamos, hermanos, este mensaje de salvación. Y eso nos hace, hermanos, muchas veces, como veíamos en la clase anterior que tuvimos tenido, de que tengamos que entretener a la gente con tantos estudios, hermanos, y a lo último le damos el mensaje del evangelio, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque primero le predicamos sobre, por ejemplo, hermanos, la edad patriarcal. Luego, la siguiente semana le damos mosaica. La tercera semana, la edad cristiana. La cuarta semana, la historia de la iglesia. Y la quinta semana, el plan de salvación. Fíjense. Ahora, ¿por qué empezamos la clase con la edad patriarcal? Bueno, porque se nos olvidó el mensaje, hermanos, que Jesús nos dejó. Echamos al olvido el mensaje del evangelio. ¿O por qué empezamos un estudio, hermanos, por decir así, la Biblia, hermanos, ¿verdad? Que conozcan, ¿verdad? Que es un capítulo, que es un versículo. Yo les comentaba, ¿se acuerdan? Que, yo si era una persona que no conocía nada de Biblia, hermanos, pues yo le enseñaba, ¿verdad?, a usar la Biblia primero. Enseñaba qué es, a usar las referencias y cosas así, hermanos. Era lo que yo hacía. Porque también se me había olvidado, hermanos. Se me había olvidado, hermanos, que el mensaje del evangelio tiene prioridad, hermanos. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que si teníamos en el olvido, hermanos, si teníamos en el olvido, hermanos, que la gente se está perdiendo, si teníamos en el olvido, hermanos, que el lugar de tormento, hermanos, es real, el castigo eterno es real. Si se nos había olvidado, hermanos, que nosotros somos los únicos que Dios ha puesto para rescatar esas almas que van camino al infierno, hermanos. Si se nos había olvidado que el mensaje específico, hermanos, para salvar a esas personas, pues yo creo que este estudio, hermanos, es adecuado para retomar, hermanos, lo que habíamos olvidado. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Adelante, hermano. Pueden abrir sus micrófonos, hermano, para que algunas preguntas, algún comentario, hermanos, o algo que quieran añadir a los puntos que
que consideramos ahorita aquí. Adelante, por favor. Hermano, retomando el comentario que el hermano Joel hizo iniciando la clase, nos gusta como usted nos jala las orejas. Hermano, no, hermana Alice, levantó primero la mano, dale. Bueno, yo no sé, porque hermanito Roberto dice que primero son los varones, así que adelante y después me toca a mí. Bueno, chequé aquí en el teléfono. Muere 1.8 personas por segundo en el mundo. Por minuto, 106 personas por minuto mueren. Por hora, 6.392 personas mueren por hora. Hermano Roberto, un favorcito, hermano, ¿me permite anotarlo, por favor? Ok, muertes por año en el mundo. Primero Por año, año, 56 millones de muertes registradas por año. Ajá. Viene a ser por hora 6.392 muertes por hora. Por minuto, 106 muertes por minuto. Por segundo, 1.8 muertes por segundo. Ok, gracias, En lo hermano. que nos tardamos en decir eso, ya murieron como 300 personas. ¿Te Pero imaginas? nos tardamos en yo pasarle este informe. Fíjese. No, este dato ya lo voy a tener aquí para añadirlo al estudio, para añadirlo al estudio. Gracias, Bien. hermano Roberto. Nunca me hablaste de él. Es el himno 229, en el himnario de cánticos espirituales. 229. Cantos espirituales. Hermano. Pero no me acuerdo cómo No, va. lo otro, hermano, el cantos espirituales. Sí, pero no me acuerdo cómo va. Cuando Ok. en la eternidad estemos ante el juez, qué triste sufrimiento habrá. Cuando en la... Oh, no, ya se me olvidó bueno, te acordé Gracias. un poquito, Davidito. Pero así empieza más o menos. Adelante, hermano Joel. Tienes el micrófono apagado. Hermano Orlando, escuchando toda la clase de hoy, la exposición que se está dando, me lleva un pasaje de la Biblia que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos disminuyó, ¿no? Entonces, quizás y me lleva otro pasaje de la Biblia que dice que el que fue sembrado entre espinos, los afanes de este mundo, consumieron la palabra del Señor, ¿no? A veces, y quizás ese es el trabajo que está haciendo el maligno, Satanás, en este momento, ¿no? Ofuscar a las personas con tantos compromisos, tantas cosas. Yo necesito pagar esta deuda, necesito pagar esto, necesito el colegio, y se les olvida, o se nos olvida la prioridad, ¿no? Y la prioridad es llevar el evangelio. Aquí en Venezuela llegó una época en que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, estoy incluyendo los hermanos de la iglesia, hablaban más de política que de Dios, aquí en Venezuela. Fue tan rudo, tan dura esa época en que se hablaba más de política que de Dios. Inclusive, algunas personas hasta del púlpito, hablaban más de la Política. que de Dios. Entonces, yo llegué a decir, no, oye, todo el mundo conoce mi ideología política, ¿no? Pero nadie conoce mi fe. Nadie. Todo el mundo me puede tildar por una posición específica, pero nadie conoce mi fe. Nadie puede decir, él sabe de la Biblia. Y cuando sucedió eso, a mí me eligieron para un cargo político y delante de
como 300, 400 personas que habían ahí delante de la comunidad, yo pasé una carta de renuncia a todo lo que tenía, ¿no? Y le digo, mire, lamentándolo mucho, qué pena, pero no puedo seguir. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a Dios. Qué pena, pero me voy a dedicar a eso. Yo en este momento yo pudiera tener carro, pudiera tener casa, pudiera tener comodidades, pudiera tener todo lo que me ofrecieron en ese momento. Pero yo dije, no, a mí me bastaba agarrar el teléfono, hacer una llamada telefónica para que en la comunidad donde yo estaba llegara lo que se necesitaba. Pero yo dije, no, porque yo necesito que me conozcan porque yo soy cristiano. Yo necesito que me conozcan porque manejo la Biblia. Y de ahí más o menos empecé a hacer ese trabajo en mi vida, primeramente, ¿no? En mi vida. Sí. Ahora, ¿por qué no se predica el Evangelio? Pueden haber muchas vertientes, muchas razones, ¿no? Y quizás una de esas razones pudiera ser, quizás yo mismo no me lo creo, quizás yo mismo no lo vivo, quizás no es porque no los desvirtúe, sino porque quizás yo mismo no me lo creo y no. ¿Cómo voy a predicar algo que ni siquiera yo mismo me lo predico a mí mismo? No lo vivo en mi vida, ¿no? Y dice un pensamiento por allí que en la medida que puedas, predícale a todo el mundo y después usa la Biblia. O sea, que el primer evangelio vivo sea tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu propia esencia. Y si leemos desde el Antiguo Testamento hasta la fecha, si lo leemos, incluyendo Moisés cuando eligió a los jueces, él eligió hombres capaces y hombres de buen testimonio, hombres que la gente los reconocía líderes. Entonces, yo no puedo llegarle a una persona, hablarle de amor, de ternura, de perdón, cuando yo guardo en mi corazón odio, rencor, envidia. Entonces no puedo, porque no me la creo. Otra posible razón por la cual yo no pueda predicar el evangelio, es porque simple y llanamente no creo en la iglesia en la que estoy. Oye, yo soy cristiano, sí, ay, pero esa iglesia, ay, señora, a mí me da pena llevar gente para allá, porque me la critican. Entonces, cosas como esas, que son las murmuraciones, que son esto o aquello, son situaciones que quizás la misma persona coloca sus mismos bloqueos. Y hay una expresión que dijo el hermano Roberto Miranda que se me quedó aquí grabada, hace como 2 semanas atrás. Dijo el hermano Roberto Miranda, que la excusa venga de allá, no de aquí. Que si una persona quiere ser sabia y uno le pone el evangelio y le da las razones, que el excusador sea él, no yo. Si dice bautismo, yo me lo bautizo, chévere. Pero no sé, ay, no, lo que pasa es que como usted dijo también en una prédica, no, el domingo porque se vea bonito, porque todos los hermanos, no, si es ya. Entonces, mientras nosotros no nos creamos realmente, le creamos a Dios, le creamos realmente el poder que tiene el Evangelio de Dios en mi vida, porque nadie puede restaurar a otro si no está restaurado, nadie puede salvar a otro si no está salvo realmente, nadie puede llegarle a otro si no está convencido realmente. Un hermano de la iglesia me dijo, hermano Joel, una pregunta, ¿por qué yo no puedo predicar el Evangelio? Digo, hermano, no sé, si quieres estudiamos o me acompañas y tú ves cómo lo hago yo y así vas aprendiendo. Dice, hermano, pero ¿por qué yo era tan bueno, tan buen vendedor vendiendo productos, este producto en tal parte? Entonces yo le digo, explícame cómo vendías tú el producto. Entonces me explicó el producto. Yo le digo, ¿sabes por qué lo vendías tan bien? Porque lo conocías. Porque lo conocías y sabías exactamente cuál era la necesidad, sabías exactamente cómo crearle la necesidad a la persona para que te comprara, para llegar al mensaje de que tú querías ese producto. Tú conoces el Evangelio, conoces realmente, como tú dijiste en la clase de hoy, conoces lo que Cristo te mandó a predicar, lo conoces. Entonces, es bueno. Y a veces para tu idea, a veces no es bueno saber tanto de Biblia porque uno entonces no predica el evangelio, sino responde preguntas y te das información. Entonces es mejor a veces llegar directo y decir, esa no me la sé, y encaminarle hacia esto.
porque cuando uno responde preguntas y responde preguntas y responde preguntas, lo que está haciendo es una encuesta y listo, no está predicando el evangelio. Pero cuando uno va con un plan específico, voy a predicar el evangelio que Dios me mandó, es bueno. Y yo siempre le he dicho a un hermano aquí en San Cristóbal, yo le he dicho, hermano, mira, tú tienes una capacidad impresionante de llegar a la gente, todo lo demás, pero predicar el evangelio no es abrir la Biblia a la suerte y mira, vamos a estudiar porque mire lo que dice. Eso no es predicar el evangelio, hermano. Predicar el evangelio y llevar un orden. ¿Qué vas a estudiar esta semana? ¿Qué vas a estudiar la otra? Vamos a predicar sobre el bautismo, vamos a predicar sobre el perdón de pecados. Tú has predicado sobre Cristo, conoce a la gente de Cristo, conoce lo que... Pues, sí, sí, sí. Bueno, no hay problema, sí, pues. Pero él siempre le habla a la gente de la Biblia, pero realmente hasta qué punto nosotros como cristianos, como hermanos, mira, y una vez yo iba con un hermano, él me dio la cola en el carro, estaba a principios de enero, y yo vi una cantidad de testigos tocando la puerta. Yo le pregunté, hermano, una pregunta, ¿qué opinas tú de estos que no tienen? Dice, hermano, no tengo una opinión, pero sí tengo vergüenza. Yo digo, ¿por qué? Porque ellos están haciendo el trabajo que yo no estoy haciendo. Ellos lo están haciendo. Y ellos no son la iglesia de Dios. Ellos lo están haciendo. Y yo, mira, está a principio de año. ¿De dónde venimos a dónde vamos? Y mira lo que están haciendo ahí. Vergüenza lo que tengo, hermano. Así me contestó el hermano. Yo, ok. Entonces, la primera pregunta que yo siempre le hago a una persona es, hermano, una pregunta. Tú tienes un listado de personas por las que oras todos los días. Yo quiero orar por esta persona, por esta persona. Tú tienes un listado de amigos, familiares, vecinos, enemigos, por los cuales tú oras todos los días. Señor Dios Padre, ayúdame para que esta persona conozca el Evangelio, para que sean como Lidia, para que tú le hables. Tú tienes ese listado. Tú tienes un propósito de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a diciembre, por lo menos. Tú tienes eso claro. Tú tienes claro realmente que Dios desea salvar a todo el mundo y que yo soy ministro del nuevo pacto, pero dice la Biblia, ministro competente del nuevo pacto. No ministro del nuevo pacto solamente, sino ministro competente del nuevo pacto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Si nosotros internalizamos eso, o sea, Dios, cuando yo le hablo a una persona, es Dios rogando a través de mí. ¡Wow! Impresionante. ¡Wow! Dios ruega a través de mí, hablándole a otra persona, reconciliados con Dios. Entonces, hacemos hasta lo imposible para que la gente se reconcilie. No, ¿cómo le ocurre? Perdone al hermano, ¿qué le pasa? Y reconciliamos a la gente. Pero se nos olvida reconciliar a la gente con Dios. Se nos olvida reconciliarlo. Siendo la iglesia verdadera, teniendo la sana doctrina, teniendo la verdad en Cristo, siendo la iglesia por la que Cristo pagó, murió y pagó con su sangre, la compró con su sangre, siendo la iglesia que él fundó hace 3000 años, 50 días después de su muerte, el día en Pentecostés, siendo la iglesia que nació en Jerusalén. Y todavía decimos, ay, es que la iglesia del frente canta tan bonita y esa es muy linda. ¿Y nosotros qué? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hemos llevado esa estadística de cuántas personas, yo le he hablado, yo le he dicho, yo le he servido? Igual sucede. Si yo veo una mujer, o sea, yo vi a mi esposa y yo le digo a mi esposa, mira, yo quiero tener relaciones contigo porque tú eres hermosa, y mi esposa me agarra cachetada y no me quiere nunca. Pero uno empieza con el amor, con la conquista, con cómo estás, y empieza con ese trabajo, hasta que dices, oh, wow, sí, ¿tú quieres ser mi novia? Sí. Ay, me dijo que sí, que bien. ¿Por qué no hacemos lo mismo con lo que tengo alrededor? Sé el nombre de los vecinos que yo tengo, sé dónde están, cómo está mi señor, cómo está mi señora, en qué te puedo ser útil, a cuántas personas me he acercado yo diciéndole, mira, ¿sabes qué? Yo estoy orando por ti. Para que la gente diga, ¿en serio? Wow, ¿en serio? Sí, estoy orando por ti. Si quieres que ore por algo más específico, me dices, pero yo estoy orando por ti. Porque no puedo llegar a decirle, mira, si quieres estudiar la Biblia, mira, yo quiero estudiar la Biblia contigo y ni siquiera sé cómo se llama. Entonces, interrelacionarme
que la gente vea que uno es iglesia antes de ser iglesia, antes de estar allí, para que la gente se acerque, porque debemos ser eso, luz, pero Dios necesita, Dios requiere de nuestro compromiso, Dios requiere de nuestra entrega, Dios requiere de que dejemos al lado un poco nuestras ocupaciones personales para ocuparnos un poco de su iglesia, de su rebaño, de esa gente que está por allá, porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y yo estoy pidiéndole mucho a Dios, mucho a Dios, que me ayude, disculpe que hable en mi vida privada, por favor, no lo tomen a mal, que me ayude económicamente porque yo tengo una meta y esa meta ya la estoy planificando y ya estoy trabajando y esa meta la tengo en cuanto a bautismo, en cuanto a hermanos en Cristo. Pero, aquí en Venezuela la situación económica empezó a empeorar, está fuerte. Y si sigue como está, yo sé que entonces tengo que buscar otro trabajo, un trabajo nocturno o un doble trabajo y eso me va a quitar tiempo, me va a desgastar. Pero yo le estoy pidiendo mucho a Dios y bueno, Señor, la obra es tuya. Yo soy tu instrumento. Yo soy tu instrumento y estoy aquí para servirte. Así que eso es lo que estoy haciendo y ese plan está en mi mente y está en mi corazón y está en planes de Dios. Y lo más importante es cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí hoy mirándonos los rostros, hemos orado para que Dios rompa nuestra esterilidad espiritual, para que Dios nos dé hijos espirituales. Señor, enséñame a parir hijos. Enséñame, Dios. Hazme padre espiritual de multitudes, Señor. Cuando yo esté delante de tu presencia, diga, esta es mi familia. Estos son mis hijos. Y mis hijos dieron estos nietos y estos nietos dieron estos bisnietos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho como Ana y desparramado el corazón, Señor, si no me das hijos me muero? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, como oró Rebeca? Si, al punto que le dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Cuántos hemos dicho, mira, necesito hijos en la iglesia, hijos entrados espiritualmente a través del bautismo? Señor, rompa esa esterilidad espiritual para realmente yo ser padre espiritual de muchos, pero no para vanagloria, sino para la gloria tuya, Señor, para obedecer realmente lo que tú me has mandado. El comentario, perdón, hermano. Gracias, hermano. Bueno, si no hay otro, voy a ser solidario. Adelante, hermano. Sí, los días domingos en la tarde nos reunimos por vía Zoom, por esta vía, a estudiar la palabra, un grupo de hermanas que somos edad de oro. Somos puras hermanas ya pues adultas y nos reunimos ahí a estudiar y ahí estudiando Colosenses, pues me tocó a mí al día de ayer pues estudiar el capítulo 4 del 1 al 6, ¿verdad? Y entonces estuve toda la semana estudiando. Y fue muy interesante cuando dice Pablo, perseverar en la oración, velando en ella con acción y gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Y le hablaba ayer las hermanas, les hacía un comentario ayer la hermana, ilustraba la enseñanza que daba el día de ayer con respecto a la puerta, que de la que habla Pablo aquí y de la cual usted también habló de manera muy interesante aquí en esta noche evangelística. Y es que yo decía que, pues como toda la Biblia pues es espiritual y todo lo que, de lo que habla la Biblia es espiritual y aquí está hablando de la puerta. Y nos dice para que nos abra las puertas, sino para que abra la puerta. Y yo le hacía la comparación a mis amadas hermanas el día de ayer con respecto a los sábados evangelísticos que nosotros llevamos aquí en la congregación local,
en la cual cualquiera de los miembros se puede agregar porque hay un equipo que está saliendo todos los sábados y el miembro de la iglesia que se quiere agregar al evangelismo, pues nos encontramos en una parte y ahí nos vamos en grupo hacia una comunidad. Pues, decidí darlo a una comunidad, ¿verdad? Y como es la decisión que tengo ya para varios sábados, pero el sábado pasado decidí acompañarlos y yo le decía a las hermanas que primeramente, pues toda la semana se está orando por este equipo evangelístico. Lo primero que tenemos que hacer, pues orar primero. Cuando Pablo está diciendo ora por nosotros, ¿verdad? Pues con respecto a lo de llevar el mensaje, igualmente nosotros tenemos toda la semana, estamos orando por el equipo que sale a evangelizar. Segundo, para que el Señor los cuide en todas las barriadas que puedan entrar. Segundo, pues también oramos por las personas que van a llevar el mensaje, oramos para que se nos abran puertas, oramos para que muchos puedan llegar a la obediencia del evangelio, oramos para que el Señor nos ponga la palabra correcta en cada persona que pueda darnos el tiempo para la predicación. Hay muchos motivos para que orar, por el cual Pablo está diciendo aquí, oren por nosotros, y la congregación entera pues está orando, aunque no los acompañe. Pero entonces hay la responsabilidad de orar por este grupo que sale a llevar el mensaje de salvación. Y con respecto a la puerta, pues sí, y nosotros sabemos, en las barriadas hay mucha oportunidad de puertas abiertas, porque la gente vive con las puertas abiertas y se trata vecino con vecino y tú tienes más posibilidad como de hacer esa interacción con las personas, pero cuando tú entras a urbanizaciones, la gran mayoría de las urbanizaciones están a puerta cerrada, pues. Entonces hay que tocar la puerta. Y desde este punto, pues, podríamos ver que se nos abran las puertas físicas primeramente, para que nosotros podamos tener la oportunidad de ser recibidos. Muchos abren la puerta, muchos no abren la puerta, unos nos reciben afuera, otros nos invitan a pasar y pues podría verlo desde el punto de vista físico, este tipo de puertas, cuando salimos a tocar puertas para llevar el mensaje. Pero también sabemos que esta puerta de la cual está hablando Pablo aquí, pues justamente es la puerta que necesitamos abrir para que entre el mensaje, como decía el hermano Joel, tal como Lidia, pues que Dios le abrió el corazón. Y como habla en Apocalipsis 3:20, Jesús dice, yo toco la puerta, el que oye mi voz, abre y yo entro, ceno con él. Esa es la puerta, la verdad, esa es la puerta realmente definitiva que se tiene que abrir al mensaje. Esa parte me parece bastante interesante, pues, porque podríamos verlo en esos sentidos. Con respecto también lo dijo el hermano Joel, a esa manera, a lograr que el enganche de la persona para que decida oírnos, ¿verdad? Generalmente vi la técnica de un hermano que le decía a la persona, muy buenas tardes, somos la Iglesia de Cristo, y quisiéramos conocer si usted tiene algún motivo de oración para que pudiéramos orar por usted, ¿verdad? Y la gente se abre, sí, y efectivamente se logró, pues que abrieran la puerta y que nos escucharan, y lo he visto que sí es efectivo cuando se presenta como iglesia, pues, y el deseo de querer servir, y lo primero es a través de la oración. Y con respecto a que coloque palabras, ¿verdad? La palabra correcta también aquí en Colosenses 4, pues nos habla de que Dios nos dé sabiduría para poder lograr que la persona realmente se interese en el mensaje, pues, y que abra la puerta de su corazón. También con respecto al misterio en el cual también hablaba usted, mi amado hermano, cuando decía que fue revelado para conocer la multiforme sabiduría del Señor y que es la iglesia la que tiene la responsabilidad de hacer conocer esa multiforme, pues sabemos que este misterio no había sido revelado no fue revelado, Satanás lo desconocía hasta que vio que, bueno, trató en todo lo posible de matar a Cristo, hasta que ve que ahí justamente fue la victoria en la resurrección. Ahora pues Satanás
redireccionó su ataque para lograr que la iglesia, pues precisamente no dé a conocer esta multiforme sabiduría del Señor, ¿verdad? Que es, bueno, la razón por la que fue revelado su misterio y pues ocupan a las personas para que no escuchen, por un lado, y ocupan la iglesia para que no prediquen. Pero sabemos cuál es la responsabilidad. Muchas gracias. Dios la bendiga, hermana Alex. Hermano Gabriel, ¿quiere decir algo? Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Soy Gabriel, soy el hijo de la hermana Yelenia. Hoy estuve conectado con ustedes y me gustaría hacer un pequeño comentario acá sobre lo que habló el hermano Orlando. Muy excelente, muy edificante. Justo ayer me tocó predicar en la iglesia y hablé un poco del amor. Y como creo que puedo resumir yo algo en mi comentario, es que al final todo podemos basarlo en el amor del Señor, que de verdad es lo que nos va a mover a las personas. Y justo recordé y usaba ayer un pasaje en Mateo 22, cuando Jesús resume la ley, llamando al prójimo, y me di cuenta que de esa manera podemos lograr todas las cosas, porque es como Él resumió la ley. Y es un mandato que nos da. Y creo que eso va de la mano de nuestra fe, cómo lo vamos a tener. Y una buena fe, una verdadera fe, va a ir de la mano con buenas obras. Y creo que eso, en verdad, y es algo que me alegra mucho, que muchas personas de fe hacen obras excelentes a la hora de predicar, de enseñar y de llevar el evangelio a muchas personas. Y sé que como cristianos tenemos un trabajo muy fuerte, es complicado, es difícil, mas no imposible que otras personas lleguen al Señor. Pero y creo que también a veces nos podemos llegar a equivocar, porque luego que llegan al Señor, ahí las dejamos solas. Y no, creo que deberíamos siempre, para que las personas se mantengan y podamos crecer todos, seguir con ellos, seguirlos, para así que el Evangelio toque en verdad el corazón de esas personas y que trabajen. Y justo ayer también corregí algo de acá de la iglesia, y hoy creo que pasan también en otras iglesias, por lo menos acá en Venezuela es lo que yo he visto, que son un poco apáticas la iglesia. O sea, no todos quieren trabajar, no todos quieren servir. Y ahí yo veo un problema. O sea, y yo veo, y a la hora de enseñar a una iglesia es estimular la fe del creyente, de nuestro hermano en Cristo, para que él trabaje y creo que si trabajamos más, y primeramente en nosotros los cristianos, la obra puede crecer de una manera más efectiva, porque estudiando, leyendo y en clases, me di cuenta que la Biblia y los cristianos es de personas efectivas, así como lo fue Jesús. Y creo que si nuestro amor crece en el amor al prójimo, vamos a poder edificar a otros y también edificarnos a nosotros mismos como cristianos. Ese es mi comentario, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano Gabriel. Hermano Iván. Gracias, hermano Gabriel. Adelante, hermano Roberto. Y el hermano Iván, ¿quiere decir algo? Amén, hermano. Quería sobre la puerta, pues nosotros recibimos un estudio bonito sobre cuando yo soy la puerta del camino. Y me gustó porque el hermano, cuando dio el estudio, lo combinó con Salmos 23. Y yo no le entendía por qué lo estaba combinando el hermano. Pues digo, ¿qué reales no entiende? Entonces, si él explicaba que nosotros tenemos que aprender a transformar esa puerta física en una puerta espiritual. Y me gustó porque dice la puerta sirve para entrar y salir. Entonces, en las salidas. Y cuando dicen nosotros, cuando un hermano sale a predicar el evangelio,
tiene la oportunidad de recibir el alimento, ¿verdad? Es como nosotros nos alimentamos cuando salimos a predicar. Y me gustó eso porque la realidad y eso tiene mucho, ya en eso tiene mucho que ver. La otra cosa, quiero leer algunos versículos, por ejemplo, de Juan 15:8. Y dice, en esto he glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Pero lo combino con el 7. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queréis, os haya hecho. Y esto es importante, hermano. Me parece que nosotros tenemos que dedicar ese trabajo del Señor, ese trabajo de la predicación, y dejémoslo que el Señor, Él se va a encargar de todo. Y combinándolo con otro estudio que estamos recibiendo del Espíritu Santo, me gustó mucho un hermano que en el capítulo 16, versículo 8, lo voy a leer, porque a veces nosotros dice, cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, porque es el estudio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, fíjense, analizando estos puntos, lo que nosotros queramos, pidámoslo, haciendo ese trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Predicar el evangelio, pero no convencer, porque la palabra da fruto y dice no va a venir vacía. Quien se va a encargar es el Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros hacemos un trabajo así como que nosotros, y yo he pecado, yo he visto mucho cuando la gente dice, no, hombre, yo he convencido un montón de gente y realmente son partes, esto no es nuestra propia fuerza. Y la otra cosa que tiene que ver mucho es con la intencionalidad, como decía el hermano Ed. Por ejemplo, el trabajo en la iglesia es un trabajo prácticamente de tener esa base de datos. ¿Base de datos qué? Como decía, el vecino, los amigos y todo, tratarlo. Por ejemplo, yo me gustaría compartir cuáles son los contactos de la iglesia y que este grupo orara por esos míos y que ustedes me compartieran para hacer ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, para que el Señor llegara al corazón, porque eso se trabaja, que toquemos puertas. Y la puerta es espiritual, como bien explicaba el hermano. Ese podría ser un buen trabajo que podemos desarrollar, el combinar nuestros contactos para que nosotros dediquemos un tiempo de la oración y tengamos, y si a usted viene una persona recién convertida y le da ese trabajo, cuáles son sus contactos, la va a mantener trabajando y usted va a sentir que esa persona va a ser muy útil, porque ese es el problema que hemos tenido, que ha llegado, pero la gente no tiene el plan estratégico para continuar trabajando. Y pienso que es importante porque del momento que cuando nos convertimos, dije que somos embajadores, según segunda de Timoteo 5, 17 al 20, al 21. Somos nuevas, la palabra nueva, y embajador, aunque estemos en este mundo con dificultad, pero no somos parecidos al mundo. Entonces, ese es el punto de vista, que la gente tenga esa identidad de nuevo, de embajador. Que el Señor les bendiga, hermano. Igualmente, hermano, bendiciones, hermano. Amén, hermano Iván, muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Algún otro comentario? Claro que ya estamos pasados de la hora. De pronto... Algo pequeñito nomás, nada más. Sí, estamos pasados de la hora. Adelante, hermano Hugo. Sí, bueno, el apóstol Pablo dijo, pues, aquí hay mucho pueblo, ¿no? Y en los lugares donde nosotros vivimos también hay mucho pueblo, porque no creo que algunos de nosotros o la gran mayoría de los hermanos, pues, vivan así aislados de la manera de ermitaño, ¿no? Sí, eso es lo que nos falta, el ejemplo, como dijo, ¿no?, nuestro hermano Joel, acerca de que un hermano había dicho que los testigos de Jehová, pues, como tocan de puerta en puerta, ¿no? Es un buen ejemplo. Y justamente nosotros tendríamos que hacer eso también, ¿ves? Entonces, ¿para qué? Para que toda la gente, pues, se salve, pues, ¿no? Y lo que habla la enseñanza, nuestro hermano, acerca del rico y Lázaro, pues, ya no haya pretexto, pues, ¿no?
escucharon ya el evangelio, si lo rechazaron, pues ya sería culpa de ellos, ¿no? De ellos mismos. Pero si lo aceptaron, pues nosotros ya estaríamos, como quien se dice, con la conciencia limpia, ¿no? Inclusive aquellas personas que lo rechazan también estaríamos con la conciencia limpia, porque ya ellos escucharon pero no lo aceptaron, pero aquellos que lo aceptan pues a buena hora, porque así también ellos salvan sus almas. Eso nomás quería comentar, hermanito. Amén, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor al hermano Pío, que si nos despide ahora sí en oración, por favor. Y de antemano, la hermana Marie, la esposa del hermano Henry, les manda muchos saludos a cada uno y que gracias por continuar con la clase de evangelismo en memoria a Henry. Amén.